Daniel, Sí, Ricardo. muchas gracias. Tenemos una serie de preguntas para, para hacer que nos están haciendo, Claro. pero antes de eso me gustaría aclarar algo que alguna vez hablábamos y es respecto a esas tinciones. Ujú, Esas tinciones, nos decía que hay dos tipos de tinciones, una causada por la presión del lente y otra causada por la hipoxia que genera el lente, que ujú. sería bueno como si nos explicas un poco la diferencia entre una y otra para tener un poquitico más de entendimiento de esto, qué debemos hacer. Claro, claro. Yo creo que esto lo tratará el doctor Piñero en el webinar de casos Ese clínicos. micrófono, Yo creo ¿ya? que esto lo tratará en la resolución de problemas. No obstante, lo que comentábamos es, no es lo mismo tener una tinción por lente plana que una tinción por lente cerrada. En una tinción por lente plana, lo que vamos a encontrar es que en la zona de toque del lente vamos a ver cómo se genera una hipoxia y por lo tanto la lente tiñe. Un ejemplo muy claro es en casos de queratocono. Cuando tenemos un cono y ponemos una lente plana, toda la zona en la que está tocando la lente se produce una tinción. Entonces, el área de tinción es la misma que el área de toque, ¿no? Digamos así. Y entonces está como muy delimitada. En cambio, cuando ponemos una lente muy cerrada, no hay intercambio lagrimal, hay mucha presión y se produce hipoxia, la tinción suele ser más punteada y más generalizada. No está tan delimitada como un área de toque. Entonces, esa es la principal diferencia entre una tinción por lente cerrada, tinción corneal por lente cerrada y tinción corneal por lente plana. Vale, ¿Vale? gracias. No obstante, de cara a la presentación que dará el próximo día el doctor Piñero, prepararemos algunas imágenes para poderlas mostrar y enseñar las principales diferencias. ¿Vale? Vale. ¿Más preguntas, Ricardo? Sí, ya ¿Existe la posibilidad de modificar el factor de toricidad en el lente? nos están preguntando que existe la posibilidad de modificar el factor de toricidad en el lente. Con el diseño de Alexa R y Alexa R Plus son esféricos, ¿vale? Actualmente el diseño de Alexa R tórico no está en Colombia, llegará próximamente. Pero actualmente con estos diseños, como hemos comentado anteriormente, se puede cubrir hasta entre 1,50 y 2 dioptrías de cilindro corneal. Por lo tanto, no es necesario hacer lente tórico hasta esa graduación, ¿vale? Hasta ese astigmatismo corneal. Posteriormente sí que ya se introducirá el diseño tórico, que se podrá modificar la toricidad periférica. Gracias. ¿Qué otra hay? ¿Existen estudios que con la ortoca evalúen la presión intraocular? Preguntan que si existen estudios que con la ortoqueratología se haga una valoración de la presión intraocular. Pues no sabría decirte, seguramente sí que hay alguno, ¿vale? Lo que yo tengo entendido, y no me quiero tampoco pillar mucho los dedos, es que, claro, la ortoqueratología funciona a nivel epitelial. Entonces, no llega a hacer ningún tipo de moldeo ni en estroma ni en endotelio. Por lo tanto, la presión intraocular no debería cambiar, ¿vale? Pero es algo de lo que no estoy 100% informado. Podría buscarlo y hacéroslo llegar. Pero según mi conocimiento, si hay algún tipo de variación, no debería ser demasiado grande, ya que todo el moldeo se genera a nivel epitelial. Gracias. En casos de manejo y control de la miopía, ¿recomienda hacer la refracción bajo cicloplegia? En casos de manejo y control miopía, ¿se recomienda hacer el examen bajo cicloplegia? La refracción cicloplégica siempre nos va a ayudar más, sobre todo en niños, a no hipercorregir la graduación, que eso siempre va a ser bueno para hacer un mejor control de la miopía. Por lo tanto, si tenemos la opción de poder hacer una refracción cicloplégica, siempre va a ser mejor, pero no es estrictamente necesario. Si hacemos un buen fogging
y vamos bajando poquito a poco la hipermetropía, ¿vale? Hacemos hacemos el fogging y vamos bajando y haciendo una refracción muy lenta, se pueden conseguir unos resultados muy similares a los resultados con cicloplegia. Pero si tenemos la opción de poderlo hacer, siempre va a ser más sencillo. Sí. Perdona, Ricardo, lo que no es necesario es hacerlo en cada visita. Me refiero, a lo mejor para la visita inicial del Conocemos el seguimiento tamaño. del año sí que puede ser interesante, pero no es necesario hacerlo en cada visita. ¿Conocemos el tamaño de la zona óptica del lente? Sí, conocemos el tamaño de la zona óptica del lente. Eso tiene que estar en las guías de adaptación, ¿vale? Yo te pasaré la guía de adaptación, Ricardo, para que se la envíes a todos los asistentes de la sesión e incluiremos el diámetro de zona óptica en esa guía, ¿vale? Ok. Porque va dependiendo de la potencia del lente, es decir, para más graduación el diámetro de zona óptica es más pequeño, entonces como no es único y estándar, es mejor que lo tengan en la guía. ¿Cómo debemos saber? ¿Cuántos? Bueno, paciente de 14 años con miopía de 1,50 y sin el 1,25 es apta para ortocar. Nos pregunta que si un paciente de 14 años con una miopía de 1,50 y un cilindro refractivo de 1,25 es apto para hacer ortocar. En principio sí, no habría ningún problema. Habría que estudiar bien las queratometrías y lo que hablábamos, salud ocular, anamnesis y ver que es un buen candidato, pero en principio por graduación no debería tener ninguna limitación. Okay. ¿Cuál es la máxima diferencia que debe haber en la altura a nivel topográfico en la media periferia corneal para adaptar a LENS? ¿Cuál es la máxima altura periférica que debe haber en la medida periférica de la córnea para adaptar a Alexa? Creo que eso es más o menos con la excentricidad. ¿Qué máxima excentricidad? Yo entiendo que esto viene por la diferencia de micras en el mapa de elevación. Nuestra lente no trabaja con micras en el mapa de elevación. Hay otros diseños que sí que funcionan así para determinar la toricidad de la lente. En nuestro caso, trabajamos con el cilindro corneal, que yo creo que es un valor más objetivo y más sencillo de calcular. Entonces, a partir de 2 dioptrías sería cuando nosotros recomendamos, eso, entre 1,50 y 2, cuando nosotros recomendamos el pasar a diseño tórico. ¿Vale? Pero hasta 1,50, 2 dioptrías se puede adaptar con lente esférico sin problema. Daniel, para hacer una aclaración que hablábamos el otro día, porque esta excentricidad o asfericidad periférica de la córnea también puede variar de topógrafo a topógrafo, ¿cierto? Claro, la excentricidad corneal es un cálculo matemático, es cuánto se aplana la córnea del centro a la periferia. Entonces, cada topógrafo, cada casa comercial utiliza unas fórmulas diferentes y luego cada topógrafo, pues si es de cono ancho o de cono estrecho, tiene un área analizada mayor o menor. Por lo tanto, a un mismo paciente lo ponemos delante de 8 topógrafos y los valores que nos da de excentricidad son muy diferentes unos de otros. Entonces, muchas veces la extrapolación de datos de la periferia en cada topógrafo es diferente. Y por eso nosotros cogemos un valor un poco más objetivo, que sería el astigmatismo corneal. Vale. La sobrerefracción sobre el lente para determinar si la fórmula del lente de prueba es óptima o si es necesario cambiar el poder, se hace después de cuánto tiempo de formar el lente. Nos preguntan que la sobrerefracción que se hace sobre el lente, ¿después de cuánto tiempo se debe hacer esta sobrerefracción? Si estamos adaptando la lente con caja de pruebas, yo creo que con 5 o 10 minutos como mucho que lleve la lente puesta para evitar que tenga demasiado movimiento y evitar que tenga demasiada fluoresceína. Es decir, cuando la lente esté estable, como si fuera una lente permeable normal y corriente. ¿Vale? Nosotros insertaremos la lente con la fluoresceína, la pondremos, dejaremos pasar unos 5 minutitos para que no tenga demasiada fluoresceína, evaluaremos el patrón de lágrima y evaluando el fluorograma con el patrón lagrimal, lo que haremos será hacer una sobrerefracción con la lente.
Parámetros máximos de este diseño esférico en mapas de elevación, ejes principales y excentricidad. No, sí, esa ya es la misma. ¿De qué depende que sea un buen candidato para AutoCAD? ¿De qué depende que el paciente sea un buen candidato para AutoCAD? Creo que esto ya lo dijo sobre la charla. Sí, bueno, depende de muchos factores. Depende de que en el examen visual entre dentro de parámetros. Depende de que a nivel topográfico entre dentro de parámetros de fabricación de la lente. Por ejemplo, córneas demasiado planas o demasiado curvas no son buenos candidatos. Graduaciones extremas, pues si pasa de las 10 dioptrías no es un buen candidato. Luego, en cuanto a anamnesis, pues depende de las horas de sueño del paciente, depende de el trabajo que tenga, por ejemplo, si tiene mucha exigencia visual, si no tiene tanta exigencia visual, de la edad del paciente, del compromiso, de la higiene también del paciente. Las lentes de contacto son de uso nocturno, pasan muchas horas en el ojo. Entonces, si vemos un paciente que no tiene una buena higiene general, pues a lo mejor no deberíamos recomendar este tipo de lentes. Pero yo creo que es como un abanico muy grande que habría que evaluar individualmente. Hay muchos factores que pueden afectar. Daniel, hay una pregunta que viene como ligada a otras, la hacen allí, pero nosotros habíamos hablado hace unos días de esto, y es, pues, aclarar hasta cuántas dioptrías aplana el lente de contacto. Pues en teoría son 10, porque es la máxima miopía, y esto asociado a qué tan conveniente o bueno es, o qué resultados se ven, si se debe o no se debe, adaptar en pacientes posquirúrgicos, ya sea la SIC o ya sea cirugía de queratotomía radial. Vale. A ver, en general, no solo con este diseño, nosotros en nuestra práctica clínica lo que vemos es que moldear un epitelio corneal por debajo de las 35 dioptrías es muy complicado. Por lo tanto, vamos a poder moldear, aplanar más la córnea cuanto más cerrada sea esa córnea. Si partimos de un 45, por ejemplo, vamos a poder quitar 10, pero si partimos de un 40, vamos a poder quitar como mucho 5, ¿vale? Porque es difícil aplanar los radios por debajo de esas 35 dioptrías, ¿vale? Luego siempre hay casos y casos, va a depender de la capacidad de moldeo corneal que tenga el paciente. Habrá pacientes que lleguemos a esos 35, habrá otros que no lleguemos, pero más o menos eso puede servir de una guía general para podernos orientar. Y en cuanto a la refracción, en cuanto a la adaptación en pacientes posquirúrgicos, nosotros no recomendamos hacer adaptaciones en pacientes que han sido sometidos a cirugías, adaptaciones de lentes de ortocá, puesto que es un tratamiento de uso nocturno y las córneas que son operadas pues son más susceptibles de tener alteraciones epiteliales y de poder tener tinciones corneales, ¿no? O cualquier otro tipo de alteración. Por lo tanto, nosotros no lo recomendamos. En cualquier caso, si bajo el criterio del optómetra se quisiera hacer la adaptación, pues son adaptaciones más complejas, porque la periferia de la córnea tiene una curvatura y el centro de la córnea tiene otra curvatura diferente. Entonces, tendría que probar con la caja de pruebas cuál es la lente que mejor se ajusta entre centro y periferia. Gracias. Pregunta, ¿cuándo debo de tener el tratamiento y cuántas horas es estable la visita? ¿Cómo? ¿Cuándo debo de tener el tratamiento y cuántas horas es estable la visita? ¿Detener? Detener. No, ¿cuánto tiempo debe tener el tratamiento? Ok. ¿Cuánto tiempo debe tener? Yo creo que esta pregunta está asociada, que dicen cuánto tiempo debo tener los lentes para que sea efectivo el tratamiento. Supongo que se refiere al número de horas de uso por la noche, ¿no? Va a depender también de la graduación que queramos compensar. Lo habitual es entre 6 y 8 horas de uso,
¿vale? Que es lo normal de horas de sueño que solemos tener. Evidentemente, si el paciente tiene muy poquita graduación, una dioptría, pues si la utiliza menos de 6 horas no pasa nada, porque es muy poquito lo que hay que compensar, ¿vale? Pero para graduaciones medias y altas, entre 6 y 8 horas de uso. Y luego, ¿cuánto dura el tratamiento durante el día? Va a ocurrir lo mismo. Las graduaciones más pequeñitas van a durar más tiempo, las graduaciones más altas va a tener mayor regresión. Pero como hemos hablado en las primeras diapositivas, gracias al diseño innovador que tiene el EXA-R con la presión periférica positiva, la regresión de este tratamiento es mucho menor que con los diseños convencionales. Por lo tanto, en graduaciones altas, el paciente llega a ver bien, incluso por la noche, poniendo las lentes de contacto todos los días. Daniel, para que nos aclares también lo que comentábamos el otro día, que a veces cometemos errores y que estos lentes son exclusivamente nocturnos, que no deben ser usados diurnos. Sí, correctamente. Esta lente se tiene que poner justo antes de irse a la cama y se tiene que quitar nada más levantarse. Es decir, no vale ni leer, ni ver la tele, ni estar con el móvil en la cama con las lentes puestas, ni tampoco vale levantarse, desayunar y luego quitárselas. Es decir, que esto tiene que ser lo último que se haga antes de irse a dormir y lo primero que se haga antes de levantarse. ¿Vale? Vale, gracias. Daniel, no hay más preguntas. El aviso parroquial es que pasado mañana, el 1 de agosto, va a estar, como decía Daniel, el doctor David Piñero acompañándonos también para dar una serie de ya casos clínicos, para buscar, como dicen, problemas y soluciones a estos problemas. Y Daniel, pues muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por esta explicación. Creo que cada día aprendemos un poco más de estos lentes, de este diseño y de este manejo. A la audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el jueves 1 de agosto a las 7 de la mañana hora Colombia para el segundo webinar que vamos a manejar con el doctor David Piñero y con Daniel Silveno. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Mil gracias.